8:05 de la mañana, estamos de vuelta con más información. Hoy está con nosotros el presidente de FedeAgro, Celso Fantinel, para que nos indique cuál es la situación actual del agro en Venezuela. Celso, feliz día, bienvenido. Feliz día, Marjorie, y solidario también por todos los afectados por el huracán. La situación del campo venezolano, si bien es cierto, mantenemos un abastecimiento sobre el 60% en cereales, casi el 100% en hortalizas y frutas, pero vemos que la situación del campo, el tema de la pobreza, la falta de los servicios públicos, infraestructura, eso no ha mejorado en nada. Hoy día vemos como nuestros productores, en el caso de hortalizas, reciben 4 o 5 veces menos el valor de lo que el ciudadano final, el consumidor, paga en anaqueles o mercados a cielo abierto. Vemos como en el caso del maíz, del arroz, las agroindustrias le colocan el precio a nuestras cosechas de manera de que la situación del campo no es nada buena. Si hemos recuperado terreno perdido toda la debacle que tuvimos hacia los años 2016-17, que prácticamente abastecíamos 20% de soberanía y ya estar en algo más del 50%, creemos que es un esfuerzo de todos nosotros los productores, el desempeño de estas cosechas finales, maíz blanco, maíz amarillo, tenemos café, tenemos arroz de invierno, hortalizas y tubérculos, raíces y tubérculos, creo que vamos a llegar a un 56%, pero vemos que si tuviésemos viento a favor, si tuviésemos financiamiento, si tuviésemos apoyo con el tema de los combustibles, creo que la agricultura en menos de 5 años pudiera abastecer más de un 90% de soberanía interna, y creo que hasta para la FAO, un país que tenga 90% de soberanía, creo que está en unos niveles casi óptimos. Venezuela tiene todas las condiciones, Marjorie, lo hemos hablado, que es un clima tropical, 365 días de sol prácticamente todo el año. Vemos como tenemos 11-12% del agua dulce mundial, subterránea en superficie. O sea, nosotros tenemos todas las características para convertirnos en un país también exportador de ciertos alimentos, como lo hacen nuestros pares en Sudamérica, como lo es el Brasil, como lo es, digamos, la Argentina, el Uruguay. Uno se destaca más en cereales, otro más en carne. Vemos como ya el Ecuador, el Perú se destacan también en hortalizas y frutas, ¿no? Y yo creo que Venezuela debió haber estado también en ese ranking, porque hacia los años 90, si hacemos historia, Venezuela estaba codeándose en el tercer, cuarto lugar como productor de alimentos aquí en Sudamérica, y también a nivel de tecnología, porque ese es lo otro que venimos arrastrando, Mayor. Y recuerdo el Banco Central de Venezuela cuando daba data, cuando daba cifras, cuando tenía hombres y mujeres en campo levantando encuestas, ya de los 60.000 tractores que teníamos inventariados, el 70% de su vida útil era caduca, estaba caduca, o sea, y no hemos podido reponer todas las políticas, todo lo que nosotros escribimos y enviamos propuestas al Ministerio de Agricultura, era en base a generar mayores siembras. Necesitábamos, yo recuerdo, para el 2014, 5.000 tractores año para sostener la agricultura que teníamos para esa época. Pero cuando analizamos, bueno, maíz cayó 60%, arroz cayó 50%, la caña de azúcar cayó 66% en superficie de siembra, las hortalizas cayeron también casi 58%. O sea, que el retroceso es evidente, pero bueno, aquí estamos, digamos, con toda la mejor disposición, trabajando, buscando maneras, que se nos escuche, porque realmente reuniones hay, pero vemos que muchas, no son productivas y no se llevan, digamos, a cabo. Entonces, eso hace de que cada día haya más diáspora también en el campo, cada día hay más deserción por parte de agricultores. En el caso del maíz, en los últimos 4 años se han ido más de 2.600 productores
de sembrar, han dejado de sembrar el rubro maíz, lo mismo hemos visto en arroz, en café, lo mismo que creíamos que ese carácter de resiliencia de nuestros productores en el área del café, pero vemos como también están desertando y tal vez de la mayor diáspora que estamos viendo es sobre todo en la zona andina, donde tal vez haya mucho más pobreza que en otras regiones. Ahora es tocando un punto muy importante, cubrir las necesidades básicas nacionales y también un tema de exportación que se traduciría en beneficios económicos para el país. ¿De qué ha dependido que no hayan recibido este financiamiento que se traduciría en mejoras para el sector? ¿De voluntad política, de falta de recursos? ¿Cuáles son, digamos, los argumentos que maneja el gobierno? Sí, bueno, la banca, nosotros estamos sometidos a cartera agrícola, pero también pudiéramos generar recursos vía comercial a través de la banca. La cartera agrícola para el año 2018 era de 45 millones de dólares y ya debe superar francamente los 350 millones de dólares, pero la agricultura actual, Marjorie, necesita inversiones de más de 1.500 millones de dólares, entonces estamos lejos. La banca no da para todos los sectores. Le habíamos solicitado a la vicepresidenta, cuando era ministra de Economía también, de meterle mano al encaje legal y de que esos recursos, esos 1.000 y pico millones de dólares en el encaje, una buena parte, fuese para la agricultura y la ganadería. Ese encaje todavía creo que está por ahí por el 60, 70, 77%, o sea, vemos que es insuficiente. Entonces, el financiamiento, hemos logrado reactivar nuestra Bolpriavé, nuestra bolsa de productos agrícolas, nuevamente aperturó hace 2 años y viene trabajando en instrumentos para ver si logramos captar dinero con las ventas a futuro. Yo creo que rubros como el café, rubros como el azúcar, rubros como el maíz y el arroz son fácilmente transables y estos instrumentos pudieran ayudarnos, digamos, a generar también los recursos necesarios para nuestra siembra. Cultivos como los cereales son muy demandantes en tecnología, muy demandantes en insumos. Ya una hectárea de maíz aquí en Venezuela cuesta promedio $1.500, de arroz $2.000, de caña de azúcar el mantenimiento cuesta más de $4.000. Si vas a instalar nueva siembra de caña, por ahí te vas más de 6.000. La naranja que el dragón amarillo arrasó con nuestros cultivos de naranja, de las 35.000 hectáreas apenas quedan 2.000 hacia la zona alta de Carabobo, pero para instalar una nueva hectárea de naranja hace falta promedio 8 o 10.000 dólares. Entonces vean las grandes inversiones, ¿no? Que hay que hacer en el campo para producir estas materias primas que luego van a la industria, al sector transformador y que al final terminan en el comercio para todos los ciudadanos. No, y que es un momento crucial, porque en medio de esta invasión de Rusia a Ucrania, que Ucrania es considerado como el mayor granero del mundo, pues bien vale la pena que se pueda exportar nuestros productos, tomando en cuenta que ya tenemos la bendición de un terreno fértil. Vamos a hablar un poco acerca de los gastos operativos. ¿Qué representa para quienes viven de esta industria todo lo que tiene que ver la compra de fertilizantes, semillas? Esos son, digamos, productos importados. ¿Cómo comprar y surtirse de todo este tipo de artículos afecta el precio final? Sí, buena pregunta. Fíjate que pudiéramos decir que el 90% de los agroinsumos y la tecnología, la maquinaria y equipo es importada y en divisas, dólares, euros, cualquier otra moneda. Hoy día igual la agroindustria nos está pagando en bolívares, por eso estamos muy preocupados en la Confederación y nuestras asociaciones, porque al percibir los pagos en bolívares no podemos honrar los pagos en dólares, sobre todo en los que tenemos crédito, y luego debemos entrar ya en menos de 15 días en una nueva ronda de compra de estos agroinsumos para estos cultivos que hablaba yo que son tan tecnológicos y demandantes de insumos como lo es el maíz, el arroz y otros y las hortalizas. Usted debe salir ya a apartar o a dar primeros pagos para estos insumos. El fertilizante
prácticamente creo que el 80-90% viene de la región de Rusia, pero los otros agroinsumos vienen de todas partes del mundo y hace falta tener divisas para poderlos comprar. Estamos muy preocupados, se los hemos hecho saber al Ministerio de Finanzas y al ciudadano ministro de Agricultura, que está nuevo, estrenándose prácticamente en estos 2 meses, y realmente esta preocupación, si nos tocara ir al mercado negro, Marjorie, ya el diferencial que está alrededor de un 23%. Eso generaría, yo creo que no solo para el sector agrícola, sino que también para todos los demás sectores, un retroceso. O sea, yo no me imagino esta crisis de divisas volver a retroceder a los años 2016-17. Sería un duro golpe para todo el esfuerzo que hemos hecho todos los sectores para llevar adelante esta economía, una economía que si analizamos todo el sistema agroalimentario, que es un sistema también muy complejo de llevarle alimento a los venezolanos, está alrededor de unos 12.000 millones de dólares a nivel de campo y transformación. Yo creo que cuando lo lleva ya la Anaquel debe superar los 20.000 millones de dólares. Yo creo que para la economía tan pequeña de Venezuela, junto con el petróleo, junto con la maquila, junto con el sector industrial, estamos ahí, digamos, de tú a tú. Nosotros hemos captado PIB de sectores que están casi borrados, por ejemplo, tan importante como lo era para la economía de Venezuela, la construcción está al 1 o 2%. Entonces yo creo que nosotros hemos rasguñado, digamos, ese PIB, pero cuando tú analizas la partida del PIB en el Banco Central de Venezuela, bueno, la agricultura y la ganadería la tienen en bares, en hoteles, o sea, restaurantes, o sea, no entendemos cómo nos siguen catalogando como un subsector, y eso da mucho de qué hablar de la importancia que prácticamente muchas veces no le dan, digamos, a nuestro sector. 17 estados, Marjorie, de Venezuela son agrícolas y pecuarios. Si usted le quita el petróleo a lo demás, Venezuela se convertiría en un país agrícola y pecuario. Así es, Celso, si hablamos de tiempo, ¿cuánto tiempo más pudiese resistir el sector agrícola venezolano de no tomarse una decisión en favor de promover todo lo que has hablado, el sistema de financiamiento, pues todos estos beneficios que ustedes esperan? Sí, yo siempre lo analizo, digamos, nosotros estamos generando más de 1.200.000 empleos, ¿no? Y yo lo analizaría, si yo fuese gobierno, yo lo analizaría por ahí, o sea, 1.200.000 empleos, y si van desertando los productores, cada vez hay menos. Pero luego, la otra cara de la moneda también son las importaciones. Y entonces eso, cuando tú las analizas, más de 2,5 millones de toneladas de importaciones, eso también le ha restado, digamos, fuerza al campo. Entonces estamos, digamos, en esa encrucijada de ver cómo llega materia prima muy económica, porque la tasa de cambio el gobierno la sostiene, que sigue más o menos en 36-37 dólares, y entonces eso hace que las importaciones tengan preferencia, y que muchos inversionistas y muchos empresarios quieran más bien importar que comprar nuestros productos. Pero nosotros generamos una economía, porque cuando tú te vas al maíz, esas 350.000 hectáreas que habíamos dejado de sembrar, casi 700.000, eso genera una economía de más de 4.000, 5.000 millones de dólares, que eso es importante. Cuando tú analizas el PIB no es solo a lo mejor lo que genera la siembra agrícola, sino todos sus derivados en la economía, y entonces eso es mucho dinero para regiones. Son 11 estados que se siembra maíz. Yo creo que no hay rubro más social que el maíz, junto con el café. Pudiéramos decir que yo le daría trato preferencial, como lo hacen otros países en el mundo. Usted va a Colombia y al arroz le dan un trato preferencial de aranceles del 50%, o sea, que quieren proteger su producción de arroz. Cuando vas a la comunidad andina, Marjorie, el maíz tiene una tasa arancelaria alrededor del 45% para que no se pierdan las siembras, y nosotros estamos recibiendo esas materias primas sin IVA, sin arancel. Vienen subsidiadas de los países de origen, que tú sabes que
que se estancian más de $1.000 millones, digamos, en subsidios diarios, y no solo a las materias primas, sino también a los productos terminados. Entonces, cuando estas materias primas llegan muy económicas, a muy bajo precio, eso es una competencia desleal hacia nosotros. Y nosotros estamos en un país de clima netamente tropical. Tener esos rendimientos que tienen los climas semitemplados o templados va a ser imposible, pero tenemos el maíz blanco que habría que protegerlo, es la arepa del venezolano, es el pan del venezolano, y pocos países, 4 o 5 países en el mundo tienen algo de siembra maíz blanco. Entonces también habría que apuntalar. El único sólido que vemos todavía, tenemos un 76% de soberanía interna, es el maíz blanco, producto de que venía con un mejor precio versus el maíz amarillo, pero ya este año vemos que al no tener precio pudiera caer inclusive la siembra del maíz blanco el año que viene, y eso es malo para todos nosotros. Justamente sobre eso quisiera hablar, para que el venezolano sienta cómo lo que está ocurriendo en el sector agrícola en Venezuela se ve reflejado cuando él sale a comprar. Vamos a hablar de esta cadena de obstáculos y de gastos por la falta de apoyo a la producción nacional y de exenciones, cómo esto se ve reflejado en los precios cuando el ciudadano sale a la calle a comprar. Sí, no, la cadena agroalimentaria arranca desde nosotros, del campo, por supuesto. Cuando tú analizas nuestros costos, igual Venezuela es un país muy costoso, muy caro. Fíjate que estos insumos no llegan directamente, muchas veces a Venezuela tienes que hacer transbordo, y nosotros estamos un 30-40% más costosos inclusive que Colombia, que Argentina, Brasil, Ecuador o Perú. Pero luego la cadena, en el caso del maíz blanco, de la harina precocida, se vuelve hasta 3 veces del valor del precio del campo, de manera que el consumidor hoy día consigue precios en harina precocida desde $1 hasta 0,80. Pero tal vez que esta guerra de precios, Marjorie, que tienen algunas empresas harineras, está perjudicando el precio de nuestros productores en el campo. Entonces, eso es lo que la alerta que nosotros queríamos llevar. Por eso hemos hecho varios trabajos, hemos hecho también varias manifestaciones y a través del tweet, pero vemos que realmente vía fiscal, se le pudiera apoyar a la industria como para sostener estos precios y no impactar al consumidor. Nosotros sí entendemos desde la Confederación de que el eslabón final es el consumidor, Así y hay es. que trabajar para que no le lleguen los alimentos mucho más costosos, pero el gobierno y la agroindustria tienen más herramientas que nosotros los productores primarios. El riesgo mayor lo estamos sufriendo nosotros en el campo, sobre todo ahora con estos cambios climáticos, Ujú. con aumento de las temperaturas, porque no es solo ausencia de lluvia, sino también, Marjorie, ese aumento alto, ¿no?, en las temperaturas ya diurnas, y ya vemos que nocturnas no hay esa variación. Entonces los vegetales están sufriendo, pero nosotros sí tomamos en cuenta también el consumidor final. Pero nosotros de verdad estamos en una situación que no podemos subsidiar ya los consumidores. Lo digo con todo el dolor del mundo, porque si tuviéramos mayor rentabilidad, pudiéramos llegar a negociaciones. Nosotros trabajamos en aumentar los rendimientos, nosotros estamos trabajando en mejores prácticas, en la siembra conservacionista, pero en un entorno, sabes, macroeconómico, muchas veces que nos golpea. Ahora con los cortes eléctricos que han aumentado en los últimos 6 meses, ha aumentado muchísimo, y eso te afecta a los rubros como caña de azúcar, como arroz, como rubros de hortalizas que dependen del riego y en muchos casos de motores eléctricos. Pero luego cuando quieres arreglar la situación eléctrica, te vas a comprar motores a combustión diésel, entonces tienes problemas de acceso a diésel. Entonces ves las dificultades, Sí, que Marjorie, son que muchas. están atravesando todos nuestros productores. Sí, sí, quisiera que habláramos acerca de eso. ¿Qué es lo que hace que ustedes persistan en este rubro cuando tienen desde la dificultad del combustible para la distribución de alimentos, el tema de los servicios públicos? Y también me gustaría profundizar en la seguridad de las personas que se dedican al trabajo del campo.
Bueno, la foto que estás pasando Ujú, son de mi unidad de producción, ver las grandes inversiones que se ha hecho en mi unidad de producción a lo largo de los últimos 45 años, maquinarias, galpones, viviendas, darle empleo a 35 empleados, trabajadores, sus familias, o sea, ver de una vez que se termine, eso realmente no es el carácter nuestro de un agricultor. Un agricultor, si tú puedes hacer a lo mejor un médico, puedes hacer un ingeniero, un arquitecto en 5 años en la universidad, pero el agricultor, el ganadero va de generación en generación, Mario, y tú no puedes perder, digamos, las generaciones. Por eso muchos campos son abandonados y por eso luego comienzan los grandes problemas cuando mucha gente o poca gente tiene mucha cantidad de tierra y entonces a lo largo de las décadas empiezas a tener problemas por ahí. El tema de inseguridad, que tú bien lo tocabas, todavía hay regiones, sobre todo la nuestra, Guárico, Sur de Aragua, ujú, Anzoátegui, Monagas, parte de Trujillo, hacia la zona baja, hacia el Zulia, de bandas fuertemente armadas. El gobierno ha tratado de disminuirlas, pero muchas veces también ellos con grandes dificultades y siguen extorsionando. Sí, extorsionan también a los comercios, extorsionan a nuestros productores y ganaderos. El ganadero sufre el embate del abigeato. ujú. Yo Sí. creo que esa es otra industria, el robo del ganado es una industria también donde se le daña muchísimo al ganadero. Estos antisociales están muy bien organizados y muchas veces el robo de la ganadería es de 50 reses, 30 reses, entonces no entendemos cómo logran robarla y luego llevarlas a matanza, porque las llevan a matanza y entonces realmente nos perjudica por todos lados, pero bueno, seguimos Si pudiésemos justamente, hablar como ya te para decía. cerrar, Celso, de tres cambios fundamentales que hace falta para la industria para lograr esas cifras récord de producción que tenían en el pasado. No, primero el acceso al financiamiento, al crédito para comprar mejores insumos y mejores tecnologías, tractores nuevos, sembradoras y otros equipos. Infraestructura me parece que es importante ya el tema de nuestras vialidades, electricidad y luego la seguridad, no solo jurídica, sino personal. Yo creo que es indispensable para nuestra actividad. Tenemos regiones que están muy alejadas inclusive de las capitales de estado, y es ahí donde sufrimos los embates, la ausencia y la escasez de todos estos servicios. Cuando te alejas de las capitales de algunos estados, ahí comienzas a ver el deterioro y la pobreza en nuestras zonas agrícolas. Gracias, Celso, por estar con nosotros y hablar en profundidad sobre todas las aristas de este complejo problema, de estos desafíos que atraviesa el sector. Feliz día para ti. No, gracias a ustedes por visualizar nuestro sector y crean, siempre tenemos ese agricultor que está ahí trabajando día y noche para llevarle alimento a todos los venezolanos. Creo que es importante que se visualice y ustedes los periodistas que lo hacen, agradecidos de por vida. Gracias, Celso, por estar aquí. Era Celso Fantinel, presidente de FEDEAGRO, exponiendo la compleja situación por lo que atraviesan en este momento los productores agrícolas en Venezuela y también cómo esto se ve reflejado en el ciudadano común que sale a la calle a comprar y bueno, ahí se ve toda esta cadena de los gastos operativos que afronta el sector. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, quédese con nosotros. Al regreso, mucho más de